Casi no podemos dar clase porque hasta recién no tenía internet. Estoy entrando tarde por eso. Bueno, ya hay unos cuantos. Después, en todo caso, repito los avisos. Primer aviso, el viernes hacemos la práctica presencial en los 2 turnos, tal como está organizado. Ustedes se han anotado a través de un link que les mandó Sol. Para los que no lo saben, tienen que llegar a la ciudad universitaria, Riobamba y Beruti. Ahí se meten y van a buscar un edificio que es el del IMAE, que tiene un techo en forma de ondas. Tienen que caminar hacia el sur y ahí van a encontrar el IMAE. Me van a esperar en la puerta porque tienen que completar una planilla con sus datos y les van a tomar la temperatura. Así que bueno, ese es el primer aviso. Viernes, según los horarios de los turnos, si llegan un ratito antes, mejor, unos 15 minutos antes del horario, mejor. Así vamos completando ese protocolo y podemos hacer los ensayos como está previsto. Profe, los turnos eran 3:30 y 4:30, ¿no? 3:30 y 4:30. El de las 3:30 trate de estar 3:15, 3:10, 3:15, y el de las 4:30 trate de estar 4:10, 4:15. Así vamos completando la planilla. Cuando se va un grupo, empezamos con el otro y no nos vamos tan tarde. ¿Está, Giovanna? Ese es el primer aviso. Segundo aviso, he recibido varios mails a través de la plataforma de que algunos de ustedes rinden el viernes 1 de octubre un parcial de instalaciones. Lo primero que debiera decirle es que los que debieran cambiar el horario o ajustar el horario son los de instalaciones, porque están en un cuatrimestre posterior al nuestro, así que no convivimos en el mismo cuatrimestre. Y nosotros tomamos el parcial dentro de nuestro horario. Pero como no quiero hacer lío ni que ustedes se vean perjudicados, el tema es que algunos me dicen que van a rendir el parcial virtual y para llegar a hacerlo presencial a la facultad allá a la Siberia, no van a llegar en 1 hora. En vez de empezar a las 14 horas como está previsto, los voy a convocar a que estén a las 15 horas. O sea, tienen desde que termina el parcial de instalaciones hasta que empezamos nosotros, 2 horas. Ahí tienen que llegar por muy lejos que estén. Entonces a las 15 nos vamos a encontrar, cosa de que completamos el protocolo, que hay que llenar esas planillas con nombre, documento y demás, y ahí nos vamos a ir al aula para hacer el parcial, que va a terminar dentro de nuestro horario, es decir, antes de las 18 horas. ¿Queda claro esto? Así no hay problema con la gente de instalaciones, los que están cursando instalaciones, y pueden hacer el parcial tranquilamente. ¿Quiénes están exceptuados de hacer el parcial en forma presencial? Aquellos que estén con domicilio a más de 200 kilómetros de Rosario. No sé si hay alguno. Si alguno está en esa condición, me tiene que avisar para que programemos en qué momento hace el parcial en forma virtual, ¿ok? ¿Se entendió, Pablo? ¿Se entendió, Giovanna? Que veo con las caras. Sí, profe, muchas gracias. Disculpe que haya recurrido a usted, pero también hablé con los de instalaciones, pero más que nada... Está bien, nosotros estamos dentro de nuestro horario, con lo cual no quiere decir que tendríamos que haber empezado a las 2. Por eso no tengo problema de empezar a las 3. Ahí quedan 2 horas de por medio, que creo que por muy lejos que estén, van a llegar bien, digamos. No estamos tan alejados en la ciudad como para no llegar. Y si eventualmente alguno no llega en las 2 horas y llega un ratito más tarde, en vez de las 3 llega a las 3:10, da lo mismo. Lo hago entrar y que siga con el parcial. Pero traten de estar a las 3 en la puerta de la Escuela de Ingeniería Civil. Yo el próximo viernes les voy a... Muchos de ustedes no han ido nunca todavía a la ciudad universitaria. ¿Han ido alguna vez? ¿Han ido ya alguna vez? En realidad sí. Sí, el primer año tuvimos un par de clases en... ¿De introducción a la ingeniería, algo de eso? Sí.
Bueno, entonces saben dónde estamos y demás. Vamos a encontrarnos en el IMAE o en la Escuela de Ingeniería Civil para hacer... la idea es que no tenemos que entrar medio todos juntos y salir todos juntos, porque para después limpiar el aula, bueno, toda esta historia que ahora parece que se está de alguna manera relajando un poco. Pero bueno, nosotros tenemos que cumplir el protocolo. Por si alguno se siente después enfermo, podemos ubicar qué grupo estuvo con él y demás. Bueno, listo. Los anuncios entonces están dados. Si alguno de los que no está presente en la clase tiene dudas, que comuníquenle, avísenle ustedes cómo vamos a hacer. Está, en todo caso, el viernes en la actividad presencial, yo voy a volver a decir esto mismo para que todos estén enterados. ¿Listo? Vamos a la clase de hoy, a ver si le ponemos onda. Vamos a la clase de hoy. Voy a buscar la clase de hoy. Antes de empezar, no, lo que yo le quería decir es que me quise contactar con usted porque juzgando por cómo era la modalidad de evaluación de materiales que prácticamente nos iban a pasar, iba a ser una lección oral y eso. ¿Cómo? Que la modalidad de evaluación de instalaciones, perdón, y al ser de tipo lección oral, pensé que me iban a tomar prácticamente el tiempo que necesiten. Por eso me contacté con ustedes. No, está bien, está bien. Lo que yo quiero que vos me entiendas es, nosotros no estamos invadiendo ningún horario de otra asignatura, porque la idea es que cuando nosotros presentamos la fecha de los parciales, como yo les di en la primera clase la programación, ustedes ya saben qué día hay, qué horario y demás. Dentro de nuestros horarios, los miércoles de 18 a 20, los viernes de 14 a 18. Dentro de ese horario podemos arrancar en cualquier momento, no necesariamente tenemos que arrancar a las 14. Como algunos tienen problemas, lo empezamos a las 3 y da lo mismo. ¿Está, Pablo? Está. Estamos comprendidos, no sé, no hay problema. No es que hicimos ninguna excepción ni ninguna cosa rara. Les explico cómo fue la situación para que quede claro cómo la acomodamos. ¿Está? Profe, yo una última pregunta antes de arrancar. Los últimos temas que entran en el parcial es lo de las cúbicas sentadas en las caras y eso. Ahora después lo vemos. Esperame un poquito. No quiero decirlo de memoria. Vamos a ver cómo estaba pensado en la programación. Esperamos un poquito, Giovanna, que abro eso y lo vemos. Dale, gracias. En principio entra agregados, combinación de agregados, en toda la parte de introducción, lo que vimos de enlaces atómicos, estructura cristalina, hasta ahí estoy seguro que entra. Ahora me quiero acordar si hay algo más, no sé. Mañana voy a hablar con Juan Pablo, si él ya dio cementos y cales, me parece que sí. Sí, él ya dio todos los temas que entran. Pero espérenme un cachito, déjenmelo revisar antes de decir nada. Lo bueno, si vienen el viernes a la actividad presencial, nos vamos a ver las caras, nos vamos a conocer. Sí, bueno, acá está, introducción, generalidades, normas y especificaciones, equipos de ensayo, instrumentos de medición, estructura atómica, enlace, estructura cristalina de los metales, agregados Petri, análisis granulométrico, combinación de agregados y cal, cemento, etcétera, con tipo de clasificación de cemento. O sea que hasta ahí entraría nuestro primer parcial tal como estaba pensado. ¿Está, Giovanna? Bien. Ahora sí nos pasamos a la clase, ¿puede ser? Dale, profe. Vamos a la clase. A ver dónde está ahora la clase. Vamos a buscarla. Bueno, acá está. No, no es esta. Esto. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer así. Esto lo cerramos. Esto lo cerramos.
Nos venimos acá y vamos a presentar, vamos a empezar primeramente que nada a grabar la reunión. Así ustedes tienen la clase grabada. Ahí empieza a grabar. Ahí empezó. Bien. Vamos a poner una presentar. ¿Dónde está presentar acá? Una ventana. Vamos a presentar esto. Compartir. Y ustedes me dicen si están viendo la presentación. No. Sí, sí. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, se fatiga los materiales. Exactamente. Entonces lo que vamos a ver en el día de hoy completa un poco lo que es la caracterización de las propiedades mecánicas de los materiales metálicos. Le hemos dedicado fundamental atención a los materiales metálicos. Y hemos hablado de la resistencia a la tracción, hemos hablado de la influencia de la temperatura y de la velocidad de aplicación de las tensiones en las propiedades mecánicas. Vamos a ver ahora otra cuestión que tiene que ver cuando un material metálico está sometido a la acción reiterada de tensiones que varían en el tiempo. Entonces, para poder ubicarnos, vamos a hacer primeramente una clasificación general de las cargas. ¿Cómo son las cargas que actúan sobre una estructura, sobre una parte de una estructura, sobre una pieza de una máquina? Podemos dividirlas en dos grandes grupos, las estáticas y las dinámicas. Y a su vez, dentro de las estáticas podemos tener otra subdivisión que son las cargas permanentes y las transitorias. ¿Qué es una carga permanente? La que está marcada en la parte superior derecha es una carga que a lo largo del tiempo no varía, se mantiene constante. Un ejemplo de estas cargas es, por ejemplo, el peso propio que actúa en una estructura. El peso propio no varía a lo largo del tiempo, es decir, que esa es una carga que producirá consecuentemente, por ella sola, tensiones también constantes en el tiempo. También podemos tener cargas estáticas, pero llamadas transitorias. Son aquellas que fluctúan muy poco en largos periodos de tiempo, es decir, varían relativamente con baja magnitud y lo hacen además en largos periodos de tiempo. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, las cargas de uso de una habitación. En este lugar donde yo estoy en este momento dando clase, tengo a mis espaldas una biblioteca. Yo pongo un libro, saco un libro, por ahí cambio algunas cosas del lugar, pero en general las cargas que esa biblioteca le transmite a la estructura es prácticamente de muy poca variación en el tiempo y lo hace en largos periodos de tiempo. Es decir, estas dos subdivisiones corresponden a lo que llamamos cargas estáticas. Por el otro lado tenemos las llamadas cargas dinámicas y dentro de esas tenemos en primera instancia una subdivisión que corresponde a las cargas instantáneas. Una carga que varía mucho en un corto periodo de tiempo. Es una carga que tiene una gran variación, pero en un corto periodo de tiempo. Este tipo de cargas, por ejemplo, podría ser la de un impacto, un choque de un vehículo con una estructura. Produce una carga muy grande, consecuentemente tensiones de importante magnitud, pero en un corto periodo de tiempo. Y por otro lado tenemos las cargas reiteradas, cargas que varían mucho en su magnitud y además lo hacen muchas veces y en cortos periodos de tiempo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Y, por ejemplo, los esfuerzos a que están sometidos una parte de un puente, donde pasan camiones pesados, más pesados algunos, más livianos otros,
algunos autos que tienen menor carga, entonces una parte del puente está sometida a cargas que son variables en el tiempo, varían en cortos periodos de tiempo porque los vehículos pasan rápidamente. Consecuentemente, estas cargas van a producir tensiones que también van a variar con una magnitud importante, pero en cortos periodos de tiempo. En lo que a la fatiga de los materiales importa, nosotros vamos a referirnos a este tipo de cargas. Este tipo de cargas que producen tensiones de magnitud variable, con una variación importante y en cortos intervalos de tiempo, y que además se repiten muchas veces. Este tipo de aplicaciones de cargas y consecuentemente de las tensiones que producen pueden conducir a un tipo de falla, un tipo de rotura catastrófica, rápida, que no avise, llamada falla por fatiga, y es a lo que nos vamos a referir en lo que sigue de la clase. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Un sismo puede ser un ejemplo de una carga reiterada? Puede ser el ejemplo de una carga reiterada, pero en realidad un sismo ocurre en pocos segundos. Hay mucha variación, pero en realidad el fenómeno dura muy poco tiempo. Acá estamos hablando de cargas que, como si fuera un sismo de forma permanente, o sea, una excitación que dura mucho tiempo, puede estar permanentemente un motor, por ejemplo, que esté funcionando, una estructura, un equipo que esté vibrando a lo largo de tiempos largos, horas, días e inclusive años. El fenómeno de un terremoto, de un fenómeno de este tipo, se estudia distinto, pero es también una carga variable, una carga que varía, o sea, unas tensiones que varían mucho en cortos periodos de tiempo, pero a diferencia de lo que digo acá, tienen poco número de repeticiones. Acá estamos hablando de repeticiones muy grandes, mucha cantidad de repeticiones. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, gracias. Entonces, lo que nos vamos a referir son cargas que varían, fluctuantes, con una amplitud importante, mucha cantidad de veces, y esto puede conducir a un tipo de falla, a un tipo de rotura llamado falla por fatiga. Es un fenómeno que se produce por cargas reiteradas, pero estas cargas deben producir tensiones que tengan alguna componente de tracción. Si no tenemos ninguna componente de tracción, el fenómeno no es de fatiga. Tiene que haber la aparición de tensiones de tracción. Y esto conduce a la rotura de un material sometido a tensiones de tracción menores que su resistencia a la rotura, es decir, ninguna de estas cargas produce tensiones que son efectivamente las de rotura, sino tensiones mucho menores, pero que debido a que son cargas que se aplican reiteradamente un número grande de veces, pueden conducir a la rotura de este material. Estas cargas pueden variar, como está en este primer dibujo, de una manera alocada, varía de un mínimos a máximos, variada, en forma variada, o puede hacerlo de una manera periódica, como esta que está acá. Si yo tengo, por ejemplo, un motor funcionando, el motor, al rotar con una cierta velocidad y por los desequilibrios que, por ejemplo, pueden producirse en partes de la máquina, producen cargas que varían de una forma muy ordenada, una forma muy armónica, como esta que está dibujada acá, que puede asociarse, por ejemplo, casi a una función de tipo sinusoidal, una función senoidal. Entonces, la fatiga es un fenómeno que se produce porque hay cargas reiteradas en gran cantidad.
Estas cargas producen en algún punto, en algún lugar, tensiones de tracción. Y debido a estas tensiones de tracción, aun cuando las mismas sean menores que la resistencia a la tracción de ese material, por repetirse un número grande de veces pueden conducir a la falla, a la rotura, a la fractura de ese material. Entonces, eso es lo que se define como el fenómeno de fatiga. Cuando tenemos esta situación de variación de tensiones alocadas, como la que mostrábamos en el gráfico anterior verde, como esto es difícil analizarlo en la realidad de estas variaciones, lo que se hace es simularlas, considerarlas equivalentes a una distribución, una variación armónica, oscilando entre el valor máximo correspondiente y el valor mínimo correspondiente que ocurre en la vida real. Es decir, en general este fenómeno, que es difícil de analizar, lo analizamos por analogía como este otro que está acá, una variación regular entre un mínimo que coincide con el mínimo al cual llegó en la vida real alguna vez las tensiones y un máximo que coincide con el máximo que llegó alguna vez las tensiones y que tiene una variación armónica, periódica. En este caso, esta variación de tensiones puede ser descrita como una variación de tipo sinusoidal de A seno a la C por el tiempo más una constante B, donde A, B y C son constantes que definen la forma de esta función que tenemos acá. La fatiga fue un fenómeno que al principio conducía a roturas de tipo catastróficas, sin aviso previo. Quien hizo las primeras investigaciones sobre el fenómeno de fatiga fue un ingeniero alemán, Güller, este señor que aparece escrito acá, que trabajaba para los ferrocarriles alemanes, nacido en 1819 y muerto en 1914, que se encontró con el problema de que él diseñaba los ejes de los vagones de ferrocarril siguiendo el cálculo típico estático. Consideraba las cargas, esas cargas producían tensiones y él dimensionaba el diámetro de sus ejes haciendo la cuenta entre la tensión que producían esas cargas con los vagones cargados a su carga máxima con las tensiones admisibles del material. Pero encontraba que luego de funcionar algún periodo de tiempo estos vagones, los ejes se rompían. Y se rompían de una manera frágil, de una manera que no avisaba, de una fractura muy catastrófica. Y él entonces, este señor Güller, pensó que la razón de este tipo de rotura, aun cuando las tensiones que aplicaba en el diámetro de sus ejes era mucho menor que la tensión de rotura del material de los ejes, él dijo, bueno, la única razón que puede explicar esto es que en realidad yo estoy haciendo un cálculo estático cuando en realidad los ejes están sometidos a tensiones variables, a tensiones dinámicas. Y entonces ideó una experiencia como la que está esquematizada acá, con el material de los ejes, fabricó probetas troncocónicas, que fijó en un extremo a un plato que podía girar con un motor y en el otro extremo, a través de un rodamiento, colgaba pesos variables. Como esta probeta podía girar, a causa de esta carga aplicada en el extremo,
En una sección, por eso es una forma troncocónica, donde estamos algo alejadas de este punto donde está tomada la probeta, se producían tensiones cuya distribución es como la que muestro acá, un doble triángulo. Si yo marcara un punto de esta probeta, un punto cualquiera con una pintura, por ejemplo este punto arriba, en este momento este punto está sometido a la máxima atracción. Pero como esto va girando, este punto va bajando, al alcanzar este punto está sobre el eje neutro, su tensión es nula, y cuando está acá abajo, está en el punto en donde su compresión es máxima, luego sigue su movimiento y llega otra vez acá donde no está ni traccionado ni comprimido, y cuando vuelve a llegar arriba vuelve a estar traccionado al máximo, y así cada vuelta. En cada vuelta ese punto pintado con una pintura sobre la probeta está sometido a tensiones que varían según esta forma que está acá. ¿Qué es lo que hacía este señor? Bueno, tenía un número grande de probetas, un número importante, varias decenas de probetas, las ponía y ponía una carga grande, una P grande, que producía una tensión grande. Ponía en marcha el aparato y esperaba que, debido a esta carga que producía tensiones grandes, esta probeta se rompiera. Y anotaba, para esta carga, que produce una cierta tensión, el número de ciclos para romperse es tanto. Lo que hacía luego es disminuía un poco la carga, ponía otra probeta gemela de la anterior, o sea, de iguales características y el mismo material que la anterior, repetía la experiencia y encontraba que ahora que la carga era algo menor y en consecuencia las tensiones que producían eran algo menores, esa probeta duraba un poquito más que la anterior. Y así, con distintas cargas P que producían distintas tensiones, encontraba distintos números de ciclos para que esta probeta se rompiera. Esta experiencia de Guller es una de las primeras experiencias de fatiga sistemáticamente llevadas adelante y fue un poco el inicio del estudio de este tipo de falla en los materiales metálicos. Acá tenemos una máquina de un ensayo de fatiga, tiene un eje que tiene acá en el extremo una mordaza. Este eje puede moverse a través de esta polea y un motor eléctrico que está puesto acá abajo. Esta mordaza toma la probeta, ahí se ve la probeta, que en el extremo tiene un rodamiento del cual cae pesas que están colgadas, que está acá, las pesas. Estas pesas tiran de la probeta para abajo, esta probeta está ahí en voladizo, está empotrada en esta agarradera, en esta, bueno, se me fue el nombre, en esta, bueno, se me fue, ya se me va a venir. Está tomada en este punto de manera rígida, está en voladizo y tiene esta carga con estos pesos. Cuando esto gira, esta probeta va haciendo que las tensiones vayan variando al mismo ritmo que gira la polea animada por este motor eléctrico. Esta es una máquina muy similar a la que usó Guller. Hoy hay otro tipo de máquinas. Vamos a ver si funciona esto. Es un pequeño video que muestra cómo es. Vamos a sacarle el sonido. Ahí está, lo pone en esa... Bueno, se me fue. La verdad que me agarré una laguna. En esa
esa pieza que lo toma firmemente. Esa es la probeta. Va a controlar que esté centrada, la va a hacer girar y va a verificar que esté centrada, que esté axialmente ubicada. Una vez que eso lo verificó, va a agregarle un brazo que permite la transmisión de las cargas. Está ahí fijando en el otro extremo a través de esa agarradera, de esa mordaza. Ahí está, ahí me salió el nombre. Ay, qué difícil. A través de esa mordaza, y en el extremo de esa barra y a través de una especie de balanza va a poner pesos. Acá no hay una pesa, sino que es como un sistema de balanza. Fija la pesa y va a poner a rotar, cuando eso esté listo, la probeta. Ahí fija con unos dispositivos para que le transmita la carga. Ahí está ajustándolo. Dispone también de un dispositivo para evitar que si se rompe salte, o sea, se salga un pedazo y pueda lastimar a alguien. Vamos a ver que pone una especie de protección. Hay un interruptor que va a cortar la energía del motor cuando se rompa la probeta. Y ahora, esa es una protección para evitar que si se rompe produzca algún daño. Pone un contador de vueltas a 0 y va a alargar, a empezar a hacer girar. Ahí está girando. Va a controlar la velocidad de giro con ese aparato y va a contar el número de vueltas necesario para que la probeta se rompa. Y así funciona más o menos el ensayo de Guller. Pero no es la única forma de llevar adelante un ensayo de fatiga. Acá tenemos otro ensayo en donde en realidad lo que se hace es aplicar una carga reiterada, pero que produce no una flexión, sino una torsión de esta barra. Ahí está este brazo aplicando una torsión repetida. Verán que se mueve, la está retorciendo a esa barra, y lo que se hace es aplicarla a esa carga suficiente cantidad de veces como para ver cuándo se rompe. Este es un ensayo de fatiga, pero en torsión. Ahí vemos cómo se aplica ese esfuerzo de torsión a través de este dispositivo. Es un dispositivo hidráulico. Y lo que van a evaluar es, para esta carga aplicada que produce una determinada torsión, cuántas veces hay que aplicar esa carga para producir la rotura. También tenemos otro ejemplo. Este es más un ensayo de tipo tecnológico. Un ensayo tecnológico, si ustedes se acuerdan de la primera clase que dimos hace ya bastante tiempo, es una forma simplificada de realizar un ensayo que simule la realidad en forma simplificada. ¿Qué va a ensayarse acá? Se va a ensayar una bota de un esquí, de un snowboard. Lo que se está evaluando es si el sistema de anclaje entre la bota y la tabla soporta un número grande de aplicaciones de carga. En este caso, este dispositivo neumático empuja a este dispositivo que simula un pie, la
lo que se está ensayando es todo el sistema de fijación. Esta es la variación que tienen las cargas y la cantidad de veces que se está aplicando esa carga. Siempre se lo deforma igual, va y viene deformándose, y lo que se va a hacer es controlar que, por ejemplo, dure una cierta cantidad de veces. Bueno, es otra forma de plantearse la experiencia de Guller. Pero si volvemos a la experiencia de Guller para continuar con el cuento, como les digo, este hombre colgaba distintas cargas que producían distintas tensiones y determinaba el número de repeticiones que había que aplicarle para producir la rotura de esas probetas, que eran un número grande de probetas. A ver, acá está simulado, mejor dicho, no simulado, les traje resultados reales. A 239 megapascales se rompió en el primer ciclo. Si la tensión se bajó a 228 megapascales, ya la probeta duró 578 repeticiones, 578 vueltas. Si la bajamos a 215 megapascales, ya dura 1003. Y así, para distintas tensiones disminuyendo, cada vez dura un número mayor de veces. Si yo represento la tensión aplicada en función del número de ciclos, me da una gráfica como esta, que es poco útil, porque acá hay muchos puntos que están aplastados sobre este eje vertical. En general esto no se hace así. ¿Qué es lo que se hace? Se representa el número de ciclos en escala logarítmica. Acá está 100 ciclos, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones. Y si representamos de esta manera las tensiones y el número de ciclos, vemos que hay una primera parte donde los puntos se alinean muy apretadamente a lo largo de una línea recta, pero luego prácticamente en este final, para los 85, 84, 84, 83 megapascales, la vida es cada vez más grande. Es más, si yo me tomara una tensión más baja, por ejemplo, 75 megapascales por acá, y no se rompería nunca. No se rompería nunca. Porque con 84, 83, ya dura 59 millones de ciclos. 59 millones de ciclos es un número muy, muy grande de ciclos. Entonces, si recordamos esto, esto nos permite definir primeramente dos casos. Uno es que la rotura se rompa a un número bajo de ciclos, digamos menos de 1000. Eso no es una verdadera fatiga como la que estamos estudiando, porque para que ocurra de esta manera tiene que haber importantes deformaciones plásticas. No es el caso a los que nos estamos refiriendo. Nosotros nos vamos a referir a roturas que ocurren con un número de ciclos bastante más grande. ¿Cuánto más grande? Y bastante más grande de 1000 repeticiones. Es lo que se conoce con el nombre de fatiga multicíclica. Es una variación de una vida, un número de ciclos muy grande, una vida muy larga que tienen las probetas, que obliga a adoptar un criterio, una escala logarítmica. Y en esto tenemos que interpretarlo además con un criterio probabilístico. Si uno hiciera dos probetas supuestamente iguales, ensayadas a la misma tensión, encontraría que el número de ciclos que dura no es el mismo, tienen variación. Entonces hay que estudiar esto también con un criterio de probabilidad. Y ahora nos vamos a referir un poco más a eso. Entonces, si yo represento las tensiones en función del número de ciclos,
la representación que tenemos es poco útil, conviene cambiarla a una representación en función del logaritmo del número de ciclos. Y bajo este criterio, a esta tensión, que en este caso anda en el orden de los 80 megapascales, se lo conoce con el nombre de límite de fatiga. ¿Qué es ese límite de fatiga? Es la máxima tensión que ese material puede soportar durante un número muy grande de repeticiones. ¿Qué quiero decir con muy grande? Y tan grande como 10 millones de aplicaciones. Lo cual significa que si yo aplico una tensión algo menor que este límite de fatiga, cabe esperar que ese material no se rompa, tenga una vida indefinidamente larga. Y esto ocurre en muchos materiales metálicos. Si yo hiciera este ensayo de fatiga, podría determinar este límite de fatiga. Si yo aplico una tensión que está un poquito por debajo de este límite de fatiga, me aseguro que no se va a romper nunca, que su vida va a ser infinita. Sin embargo, algunos materiales no tienen límite de fatiga. Aún para tensiones muy chicas, la rotura se produce igual. Y entonces hay que tomar un criterio que se llama de vida de fatiga. Por ejemplo, definirla arbitrariamente para una vida de 1 millón de ciclos. Para 1 millón de ciclos, la tensión, ese límite de fatiga convencional, sería, no sé, 35 megapascales. Para 1 millón de ciclos me da 35 megapascales. O para 10 millones de ciclos me daría una muy baja acá. Este criterio de vida de fatiga uno lo tiene de alguna manera intuitivamente. Por ejemplo, en el caso de la aviación, que yo siempre refiero como ejemplo, la vida de fatiga de piezas de los aviones se establece con este criterio. Después de un número dado de aplicaciones de tensiones, por ejemplo, de horas de vuelo, se cambia una pieza, por las dudas. Como hay un criterio de probabilidad, como yo les decía, si yo me paso de esa cantidad de horas de vuelo, la probabilidad de que esa pieza se rompa aumenta mucho. Entonces, para evitar accidentes catastróficos, lo que se hace es cambiarla, revisarla, evaluarla después de un cierto número de vida, un cierto número de ciclos de aplicación de tensiones o de vida a través de, por ejemplo, horas de vuelo. Los que tienen auto, por ejemplo, cambian el aceite del auto cada 10.000 kilómetros. ¿Y por qué cada 10.000 kilómetros? ¿Que desapareció el aceite después de los 10.000 kilómetros? No. Probabilísticamente está demostrado que después de 10.000 kilómetros de uso el aceite empieza a perder características lubricantes y la probabilidad de que el motor sufra una falla, una rotura por ello, empieza a aumentar. Entonces, las fábricas de autos recomiendan cambiar ese aceite, aunque uno lo ve y parece en buenas condiciones, por una cuestión de seguridad al cabo de 10.000 kilómetros de uso. Los que tienen autos sabrán que hay que cambiar una pieza crítica en los motores de auto, que es lo que se conoce como la correa de distribución, después de 50.000 kilómetros. Uno diría, pero si está entera la correa, esa correa ha sido estirada muchas veces durante todo el funcionamiento del motor. Es una correa que recorre varias partes vitales del motor, está sometida a tensiones, y los fabricantes de autos dicen, al cabo de 50.000 kilómetros, cámbiala, porque la probabilidad de que se rompa, de que se corte, empieza a aumentar rápidamente. Se hace rápidamente probable la falla de esa pieza.
Y entonces uno la reemplaza adoptando este criterio de vida, Muchas cosas se reemplazan aun cuando aparentemente están enteras, pero se supone que a partir de un cierto momento la probabilidad de que se rompa empieza a aumentar muy rápidamente. Entonces, para evitar, como estas son fallas en general catastróficas que tienen consecuencias graves, en el auto pueden significar una rotura importante del motor con repuestos caros, entonces se lo hace preventivamente. Es una forma de establecer un criterio de vida de fatiga. En el caso de muchos metales, este criterio no hace falta adoptarlo porque el límite de fatiga queda efectivamente resuelto a partir de un ensayo de fatiga. Estos ensayos en general son costosos, son largos, y si tenemos oportunidad el viernes, yo les puedo mostrar ensayos de fatiga reales que se están haciendo en nuestra facultad. La rotura por fatiga, como digo, es una rotura frágil, es una rotura catastrófica, una rotura que no avisa. Esta rotura empieza en la superficie del elemento. Imaginemos que este es uno de los ejes que fabricaba Güler. No lo es, pero vamos a suponer que sí. En algún lugar, medio desconocido, azaroso, que tiene algún defecto del material, de la construcción, donde se produce una concentración de tensiones, empieza una fisura que en cada repetición va generando un incremento en su longitud. Esa fisura va propagándose cada vez más hacia el interior del eje, cada vez se va haciendo más grande, va avanzando, cada vez se hace más grande, va dejando unas líneas curvas que se llaman marcas de playa, porque es donde la fisura fue avanzando y donde se produce un roce microscópico entre los labios de esa fisura, y tanto ha avanzado la fisura que ahora la sección sana se ha reducido tanto que la rotura ocurre en forma frágil. ¿Por qué? Porque las tensiones que ahora actúan no sobre toda la sección, sino sobre esto que todavía estaba sano, superan la tensión de rotura y se produce la fractura del material. Esa zona queda característicamente reconocible porque tiene un aspecto granular, un aspecto de papel de lija, a diferencia de la otra parte en donde quedan evidenciadas estas líneas curvas producto del avance de la fisura. Un ejemplo que yo siempre doy de esta forma de avance, imagínense que tengo una varilla de pan, un pan varilla o una baguette, y con el cuchillo la voy cortando progresivamente. Ese cuchillo, cada vez que lo paso de un lado a otro, va avanzando cada vez más profundamente hasta que llega un momento que ha quedado tan poca sección sana que la varilla termina partiéndose porque no puede aguantar sus propias tensiones. Entonces, este es el ejemplo típico de una rotura por fatiga. Una zona lisa donde se evidencian estas marcas curvas y una zona rugosa donde la rotura ocurrió en forma frágil. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de ensayo de fatiga. Es un ensayo de fatiga de un perno para una prótesis de rodilla. Este perno que aparece ahí, cuyo dibujo es esto que está acá, se usa médicamente para las prótesis de rodilla.
Acá ese perno está empotrado en este dado, en esta pieza metálica, sobresale solo esta parte. Esto se hace en el hueso, al hueso se lo corta y se le mete este clavo simulando el extremo del hueso que va a funcionar sobre la rodilla. Acá se aplica una carga a través de este eje vertical. Esa eje vertical aprieta la parte superior del eje y en la sección esta dibujada en rojo, en esta sección dibujada en rojo, que es ahí donde se afina, donde se produce la disminución abrupta de sección, se producen tensiones de tracción cada vez que esta carga es aplicada. Esta carga es aplicada y se suelta, se aplica y se suelta, se aplica y se suelta. Y se cuenta el número de veces que esta carga se tuvo que aplicar para producir la rotura del clavo este. Esa carga es variable, se la va ensayando a distintos clavos, todos iguales, o que supuestamente son todos de la misma material, de la misma fabricación, de las mismas dimensiones, con cargas diferentes. A ver, se ensayaron 2 clavos donde se aplicó una carga de 409 newton y duraron uno casi 4.000 ciclos y otro 1.800. Acá está lo que les digo de criterio probabilístico. Uno duró bastante menos que el otro, pero están en el orden de entre 1.800 y 4.000 ciclos. Luego se ensayaron otros 2 clavos de estos, con una carga menor, 350 newtons, y ahora duraron uno 25.000 ciclos y el otro 69.000. Se bajó todavía un poco más la carga aplicada, y ahora estas 2 duraron una 2 millones de ciclos y la otra se paró el ensayo a los 5 millones de ciclos sin que se hubiera roto. Y todavía se bajó un poquito más la tensión a la carga aplicada a 204 newton con 3 probetas y ninguna se rompió. Esas 3 probetas, ninguna se rompió, se paró el ensayo a los 5 millones de ciclos, pensando que hasta ahí podía considerarse que la vida era infinita, que ya no se iba a romper más. Si yo represento estos resultados en un gráfico, obtengo algo como esto: 1, 2, 3 pares de probeta que se rompieron a distintos números de ciclos. Está representada la fuerza y el número de repeticiones en escala logarítmica. Y después tenemos una cantidad que se rompió, que no se rompió, alrededor de 5 millones de ciclos, donde se paró el ensayo. Entonces, con un criterio probabilístico, dejando algunos puntos por arriba y algunos otros puntos por abajo, es posible definir un límite de fatiga del orden de los 200 y pico de newton. Si la fuerza a la que está sometido ese clavo en una prótesis real es algo menor de 200 newton, uno podría pensar que no se va a romper nunca, que tiene vida infinita. Ahora bien, esto, como habrán visto, hay distintos tipos de ensayos de fatiga, distintas formas de aplicar las cargas, y entonces necesitamos caracterizar de algún modo la forma en que es solicitada la probeta o el elemento que estemos ensayando. Y es que así que se definen 2 cantidades: la tensión media, como el valor de la tensión máxima aplicada más la tensión mínima dividido 2, y la amplitud, como la tensión máxima menos la mínima dividido 2.
Y a partir de estos valores es posible calcular un tercer coeficiente llamado coeficiente de variación o de asimetría R, que es igual a la tensión mínima dividida la tensión máxima. Y en general, los ensayos de fatiga, como yo les dije, son costosos y largos, se hacen en dos condiciones extremas. Una es la de la carga alternativa. La carga alternativa se hace variar la tensión de forma periódica entre un valor mínimo y un valor máximo de igual valor absoluto. Si yo tengo este valor máximo y este valor mínimo de igual valor absoluto, pero en un caso es de tracción y en otro caso es de compresión, la tensión media da 0, es este valor de tensión media, y el coeficiente de asimetría daría -1, dado que la tensión mínima es negativa, la tensión máxima es positiva, las dos tienen el mismo valor absoluto y es por ello que esta cuenta da -1. El ensayo que hizo Guller, donde ese punto pintado en la probeta, abajo, arriba, abajo, es un ensayo que cumple con estas condiciones. Por otro lado, el ensayo que acabo de mostrar del clavo S de la prótesis de rodilla es como este que está dibujado acá. La fuerza aplicada empuja el clavo y lo suelta. Lo empuja y lo suelta. En ningún momento lo tira para el otro lado. Empuja siempre para el mismo lado y suelta. Empuja para el mismo lado y suelta. La tensión va de un valor mínimo nulo a un valor máximo de tracción, un valor mínimo igual a 0, un valor máximo igual a la tensión máxima. En este caso, la tensión media, máximo más mínimo dividido 2, da el valor de la tensión máxima dividido 2, y el coeficiente de asimetría, dado que la tensión mínima es nula, da igual a 0. Y en general, estos son los dos casos típicos que se usan para realizar ensayos de fatiga, o carga alternativa o carga pulsatoria, aunque podría elegir otros estados. Podría elegir un estado en donde la tensión máxima sea el doble que la mínima, y en ese caso este coeficiente de asimetría daría -0,5. La tensión máxima habría que calcularla, no sería más igual a 0, porque la máxima es el doble de la mínima en valor absoluto, daría 1,5 de la tensión máxima, 1,5 no daría 0, y podríamos pensar en una en donde la mínima no fuera 0, sino que fuera un valor también de tracción. La tracciono y la aflojo, pero siempre está traccionado. El ejemplo de la bota, ¿qué les parece? Ese ensayo de la bota del esquí de nieve, del snowboard. ¿Es como este o es como este? ¿Alguno me puede decir qué le parece? ¿Cómo era el ensayo? Y no sería de carga alternativa, porque justamente vos estás... ¿Te parece que el de la bota era de carga alternativa? A ver, sí, pero... vamos a buscarla, vamos a buscarlo, vamos a verlo. Espérate. Claro. Vamos a verlo. Con la punta justamente estás presionando y después con el taco también. A ver, acá está parada este vástago, está vertical. Y cuando lo larga, va y vuelve, no lo pasa para el otro lado.
La tensión que tiene nada o máximo para un lado. Acá este está en la posición en reposo o toda tirada para un costado. Este es un caso típico de una carga pulsatoria. Siempre va la tensión de un valor mínimo a un máximo, pero el mínimo no pasa nunca a estar del otro lado. Sería alternativo si este movimiento lo llevara hasta el otro extremo simétricamente, y eso no ocurre acá. Con lo cual, ese ejemplo es el de una carga pulsatoria. Está en reposo, no tiene ninguna fuerza aplicada, la fuerza llega a un máximo y vuelve otra vez para atrás. Distinto es el caso de el de Guller, en donde la tensión va variando de un máximo a un mínimo en forma simétrica. Entonces, ¿cómo caracterizamos estos modos de solicitación? A partir de este coeficiente de variación o de asimetría. Acá tenemos ejemplos, ¿ven? Este primero es una tensión que varía entre 0,5 megapascales y menos 0,5 megapascales. Va de un lado a otro. La tensión media es 0, porque la máxima más la mínima dividido 2 da 0, y la amplitud daría 0,5, porque la máxima 0,5 menos 0,5 da 1, dividido 2 da 0,5. La amplitud sería cuánto hay desde la tensión media hasta el valor máximo. En este caso el R mínimo sobre máximo da menos 1. Veamos este ejemplo que está acá. La máxima es 1 megapascal. La mínima es 0 megapascales. La media sería 0,5 megapascales y la amplitud es igual a la anterior. Es 0,5. Pero a diferencia de la anterior, esta tiene una sigma media de 0,5 megapascales, mientras que la tensión media es 0. Veamos este ejemplo. Va a un máximo de 1 y un mínimo de 0,6. La media da 0,2 y la amplitud sería 0,8. El R en este caso, mínimo dividido máximo, da menos 0,6. Es otra forma de caracterizar esta variación de tensiones. Esta, por ejemplo, es otra distinta. Acá pasamos de una tracción grande a una compresión más pequeña. En esta siempre está traccionada. De una tracción grande a una tracción algo más pequeña. Grande a más pequeña. La máxima vale 1 megapascal. Sería este valor. Y la mínima vale 0,4. La tensión media es 0,7. La amplitud es solo 0,3 y el R en este caso vale 0,4. Fíjense que son variaciones posibles si uno tiene un equipo de ensayo que permita hacer estas variaciones de tensiones. Uno puede hacer ensayos de fatiga con distintos valores de R. En general, como son ensayos caros, son ensayos largos, solamente se limitan ensayos de fatiga a R-1 y R igual a 0. Otros casos como este son para ensayos de tipo científico. Se busca encontrar una propiedad y entonces se la repite al ensayo con distintas condiciones de tensión para evaluar más acertadamente cuál es la propiedad de ese material. Entonces, ¿qué es este sigma menos 1? Sigma menos 1 está asociado a un ensayo
que tiene un R-1 y corresponde al límite de fatiga donde la probeta no se rompe, es decir, tiene vida infinita, sin importar el número de ciclos, en condición de carga alternativa. Si yo me voy a los resultados de Guller, que eran estos, este valor de tensión 84-85 megapascales sería el sigma menos 1. ¿Por qué? Porque es el límite de fatiga de un ensayo llevado a cabo con un R igual a menos 1. El sigma 0 es la forma convencional de definir el tensión límite de fatiga donde la probeta no rompe sin importar el número de ciclos en condición de una carga pulsatoria con R igual a 0. Es una carga como esta, es decir, sería el límite de fatiga del ensayo como si fuera el perno de la prótesis de rodilla. Pero como les digo, yo podría hacer el ensayo de fatiga con otros R. ¿Qué es lo que se observa? Acá está representado la variación de la tensión aplicada en función del número de ciclos, como si fuera este gráfico, pero para distintos R's. El R-1 corresponde a este que está acá. Y a medida que ese R va aumentando, va pasando a R-0,80, menos 0,60, menos 0,30, más 0,20, lo cual indica que el R igual 0 estaría más o menos por el medio, A medida que el R se va haciendo más grande, el límite de fatiga se va haciendo cada vez mayor. El límite de fatiga para un R igual a 0 anda en el orden de los 90 y pico, mientras que el del R-1 anda en 45, 48, una cosa por el estilo. A medida que el R es más grande, el límite de fatiga es cada vez más grande. Una forma también de analizarlo es en este otro gráfico, pero tiene el mismo sentido que hemos visto hasta recién. Nos vamos a quedar solamente con el de la izquierda, que es más fácil de analizar. ¿Hasta acá se entendió más o menos cómo es el fenómeno de fatiga? ¿Alguno tiene? Sí, se entendió. ¿Alguno tiene algún ejemplo de su vida diaria, cotidiana, en donde aparezca algún fenómeno de fatiga como este? ¿Alguno se recuerda de algo? ¿Ha visto alguna vez alguna rotura por fatiga? ¿Nadie? Nadie tiene... No que yo recuerde. Bien, bien. En la plataforma yo subí un ejemplo de un escrito, un texto para que lo lean, sobre la fatiga ocurrida en una serie de aviones de otra época, de los años 60, que en pleno vuelo sufrían una falla por fatiga de forma catastrófica y eso dio lugar a varios accidentes que son típicos del estudio de la fatiga en el caso aeronáutico. Después les recomiendo que lo lean, así como un par de lecturas muy breves que también agregué a lo de la clase anterior, que tiene que ver con la influencia de las bajas temperaturas en el comportamiento mecánico de los materiales. Pero Profe, bien, sí.
Yo leí el texto que había subido, pero hablaba sobre barcos. Después Sí, busqué también de los sí. aviones ingleses que... Ahora, en el caso de los aviones, está para esta clase de hoy, lo subí hoy a la tarde. Ah, bien. En el de los aviones, bueno, el de los barcos está muy, muy bien explicadito, forma muy amena, la influencia que tiene la temperatura en esos barcos. El acero del Titanic, también hay un articulito muy breve para que ustedes tengan idea respecto a por qué se supone que ha tenido influencia en la catástrofe del Titanic. Y en este de hoy vamos a salirnos un poco de las construcciones civiles, que son muy aburridas las construcciones civiles. Al fin y al cabo, las cargas son casi estáticas, se calculan muy simplemente con cálculos estáticos, así que vamos a salirnos para que ustedes tengan una idea distinta de esto, a algunos lugares donde las cargas son dinámicas, donde varían mucho, como ocurre, por ejemplo, en los barcos, en los aviones, en máquinas, en algunos elementos usados en la construcción civil para ayudarnos, como podrían ser elevadores, etcétera, o en juegos, en juegos. Los juegos más críticos son los de hay grandes movimientos a velocidades importantes y que llevan gente. Las montañas rusas de los parques de diversiones, por ejemplo, los criterios de fatiga son muy considerados, muy tenidos en cuenta. Pero ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. ¿Cómo puedo saber? Yo tengo el ensayo de fatiga de un determinado material, de un acero dado, de un material de acero con sus características. Me han proporcionado los datos de los resultados de fatiga. Y yo lo voy a usar para una aplicación dada. Voy a construir con eso un soporte de un motor, el soporte de un elemento estructural, lo que fuera, una barra de una montaña rusa, y quiero saber, yo hice el cálculo de los esfuerzos a los que está sometido esa barra, ese soporte, quiero saber si en esas condiciones puede o no sufrir un fenómeno de rotura por fatiga. Bueno, en principio, si las tensiones a las que estoy aplicándola son menores que los valores que me dieron del resultado de fatiga, puedo pensar que no. Pero, ¿y si son un poco mayores? ¿Se podrá romper o no? Para sacarnos esa duda, uno utiliza criterios de fatiga como este que estamos presentando acá a través del diagrama de Goodman-Smith. El diagrama de Goodman-Smith define un área dibujada a partir de una serie de resultados de ensayos de fatiga, dentro de la cual, si mi estado de tensiones se sitúa adentro de esta área, en principio no voy a tener motivo, no voy a tener razón de suponer que va a haber una falla por fatiga. Como esto que yo le he explicado es tal vez confuso, la forma de entenderlo mejor es a través de un ejemplo numérico. Y es a lo que vamos a suponernos ahora. Yo estoy por hacer un tensor de acero al cual me han proporcionado resultados de fatiga y de otras propiedades mecánicas como estas que están enumeradas acá. Ese tensor de acero tiene una tensión de rotura de 1710 megapascales, una tensión de fluencia de 1548 megapascales y de dos ensayos de fatiga, uno hecho con carga pulsatoria, me dicen que el límite de fatiga es 1442 megapascales y que el resultado del límite de fatiga de un ensayo hecho con cargas alternativas es de 1068 megapascales.
Y este tensor va a ser usado en una estructura y se sabe que a lo largo de un año va a estar sometido a estas tensiones. Imaginamos que ese tensor sostiene, por ejemplo, una estructura en el campo y debido a los vientos a los que está sometido, ese tensor, uno que está vecino, se le han medido las tensiones y se ha encontrado que esas tensiones son variables en el tiempo. En algún momento llegaron a un valor máximo de 1300 megapascales y en otro momento llegaron a un valor de 700 megapascales. Y acá yo diría, bueno, está lejos de la rotura, no se va a romper por la aplicación de una tensión, pero como esta se repite mucho, y acá llegó casi a los 1300 megapascales, y tengo un resultado de fatiga de 1068, un poquito menor, che, ¿no habrá posibilidades de que este tensor se rompa por fatiga? Y en caso de que no se rompa, ¿qué seguridad, qué coeficiente de seguridad le puedo dar respecto a su resistencia a la fatiga? Entonces mi pregunta es, ¿este tensor será posible que se rompa por fatiga o no? La forma de resolver esta duda es por la aplicación del diagrama de Goodman-Smith. Claro, el diagrama de Goodman-Smith necesito más información que esto. Por lo que nosotros hacemos es un diagrama de Goodman-Smith simplificado, cuya construcción empieza de la siguiente manera. Voy a dibujar dos ejes en el cual en el eje horizontal voy a representar las tensiones medias y en el eje vertical voy a representar las amplitudes. Y ambos ejes los voy a representar con la misma escala. Digamos, 500 y 500, 1 centímetro y 1 centímetro. O 500 y 500, 2 centímetros y 2 centímetros. Voy a elegir una escala suficientemente grande porque voy a hacer una construcción de tipo numérica, una construcción gráfica. Entonces necesito tener precisión a partir de estas escalas que yo elija. En el eje horizontal voy a representar tensiones medias, en el eje vertical voy a representar amplitudes. Primer paso. En el segundo paso voy a trazar una recta a 45 grados. Los puntos que están sobre esta recta tienen igual amplitud e igual tensión media. Para 2000 de amplitud corresponden 2000 de tensión media. Y voy a representar con puntos la información que me han dado de las características de este tensor de acero, de este acero. Vamos a recordarla. Vuelvo un momento para atrás. Me decían que la tensión sigma menos 1 es 1068 megapascales. ¿Dónde represento eso? La tensión sigma menos 1 corresponde a un ensayo de fatiga con carga alternativa, donde la tensión media es nula, entonces tensión media 0, y la amplitud es justamente este sigma menos 1. Dibujo para arriba y para abajo 1068. Acá este punto y este representan los resultados de fatiga del ensayo hecho con carga alternativa. Vuelvo para atrás. ¿Qué otro dato tengo? Tengo que para un ensayo de fatiga hecho con carga pulsatoria, la tensión era 1442 megapascales. Entonces, si es un ensayo de carga pulsatoria, la tensión media es la máxima más la mínima, menos la mínima dividido 2, la mínima es 0, es decir, es
1721, la mitad de este número, porque si esto es la totalidad de la tensión aplicada en un ensayo pulsatorio, la tensión media es la mitad de la máxima y la amplitud es también la mitad de la máxima. Entonces, represento acá la mitad de 1442, 721 y amplitud 0, que es un extremo, y el otro a 721 de tensión media, 1442 de tensión máxima. Y tengo este punto. Y también tengo la tensión de rotura. La tensión de rotura era 1710 megapascales. Si yo llego a los 1710 megapascales, ya sea como tensión media o como amplitud, se rompe en un ciclo, no hay fatiga. Si yo llego a ese valor, no hay que repetirlo más que una sola vez. Entonces, si la media o la amplitud son 1710, se rompe. Tengo este punto que tengo acá. Este punto representa el de la tensión de rotura. Si la media o la amplitud llegan a ese valor, se rompió, es la tensión de rotura. Y lo que hago ahora es unir estos puntos de una forma simplificada, de ahí el nombre de diagrama de Goodman-Smith simplificado. En la realidad del diagrama de Goodman-Smith hay partes curvas. Nosotros no tenemos tanta información como para eso. Vamos a unir estos puntos como cuando hacíamos esos dibujitos cuando éramos chicos que tenían todos los puntitos con números y entonces íbamos dibujando yendo de un punto a otro y salía el dibujito del elefante. Bueno, acá voy a unir con líneas rectas estos puntos de forma ordenada y voy a obtener un área que se empieza a parecer a la del diagrama de Goodman-Smith. Pero hay una cuestión. Nosotros no dimensionamos más allá de la tensión de fluencia, que es otro dato que me han dado. La tensión de fluencia es 1548 megapascales. Es decir, que a este diagrama lo vamos a recortar en el valor de la tensión de fluencia. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, voy a trazar una horizontal por el valor de la tensión de fluencia y voy a considerar este punto que puede dar en cualquier lado. En este ejemplo que estamos haciendo dio ahí. Y busco su simétrico respecto a la línea de 45 grados en el otro segmento que venía por abajo. Y ahora rectifico este diagrama conservando siempre la característica de simetría respecto a la línea de 45 grados. Si ustedes ven la línea de 45 grados, la distancia acá y de acá hasta acá es la misma acá y de acá hasta acá. La distancia acá y de acá hasta acá es la misma acá y de acá hasta acá, y en cualquier punto ocurre esto. Si ustedes lo hacen y dibujan con una regla y lo miden, la distancia que hay desde la línea 45 a cualquiera de los dos bordes es siempre la misma, es un dibujo simétrico respecto a la línea de 45 grados. Entonces, habiendo detectado este punto, busco su simétrico y su simétrico está acá abajo. Y ahora recorto esto de una manera muy particular, respetando la condición de simetría. ¿Y cómo lo hago? Bueno, trazo esta línea
hasta la línea de 45 y vuelvo alejándome a este otro punto simétrico de aquel otro, de tal manera de que voy a conservar la simetría alrededor de la línea de 45 grados. Y ahora sí me quedó un área como esta que estoy dibujando en rojo, que es nuestro diagrama de Goodman-Smith simplificado. Se parece al verdadero. El verdadero tenía partes curvas, nosotros no podemos definir esas partes curvas porque no tenemos tanta información y lo hemos rectificado de esta manera. Si mi estado de tensiones cae acá adentro, no voy a tener problemas de fatiga. Si mi estado de tensiones se sale de esta área segura, voy a tener problemas de fatiga. Entonces lo que me falta hacer acá es dibujar mi estado de tensiones. ¿Cuál es mi estado de tensiones? Mi estado de tensiones osciló, tenía esta variación loca, pero yo ya dije que si tiene esta variación loca, puedo asimilarla a una variación sinusoidal entre el valor mínimo histórico, 700 megapascales, y el valor máximo histórico, 1300 megapascales. Es decir, que para mí ese tensor está siempre oscilando entre un valor mínimo de 700 megapascales y hasta un máximo de 1300, siempre en tracción. Y es lo que voy a dibujar entonces dentro de este diagrama Goodman-Smith. ¿Cuánto? Y si el mínimo es 700 y el máximo es 1300, la tensión media es 700 más 1300, 2000, dividido 2, 1000. Entonces, a nivel de 1000 de tensión media, voy a dibujar cuánto es la amplitud. La voy a dibujar para arriba y para abajo de la línea de 45 grados. ¿Cuánto sería la amplitud? 1300 menos 700 da 600, dividido 2 da 300. Y entonces en la escala correspondiente dibujo 300 para arriba y 300 para abajo. Mi estado de tensiones está dentro del área segura. No es proclive a sufrir falla por fatiga. Pero ¿y qué seguridad tengo para esto? ¿Cuán seguro es? Bueno, una forma es definir un coeficiente de seguridad trazando un segmento que parte del origen y pase por el punto máximo de mi estado de tensiones. Y va a cortar a la línea roja en algún punto. No sé cuál en este ejemplo da ahí, pero podría dar en cualquier lado. Depende de mi estado de tensiones. Y voy a definir dos cantidades, A y B. Y voy a calcular un coeficiente de seguridad como la cuenta medida en centímetros que resulta de hacer A más B dividido A. Esa cuenta tiene que ser siempre mayor o igual que 1. En este caso siempre va a ser mayor o igual que 1 si me quedo adentro de el área esta. Fíjense que cuanto más se acerque este punto al borde, ahí o acá, si tuviera otro estado de tensiones que me lleva más cerca del borde, B se hace chiquitito, en el límite sería muy chiquitito, prácticamente A más algo muy chiquitito dividido A va a dar 1, estamos muy peligroso. Cuanto más adentro se venga, cuanto más chico se quede, más alejado se quede este punto del borde, más grande va a dar el coeficiente de seguridad. En este caso, si uno hace la cuenta,
de A más B sobre A, creo que da alrededor de 1,20. Una buena seguridad, es un elemento seguro. Una podría decir, no, pero no me conforme eso, me gustaría que fuera más seguro. Bueno, para hacerlo más seguro, voy a tener que invertir más plata, voy a tener que poner secciones más grandes para que las tensiones a las que esté sometido a igualdad de cargas externas sea más chica. Y esto tiene un costo, ¿Hasta dónde me conviene de seguridad? Y depende de la importancia que tiene la estructura. Si la estructura a la que estamos considerando que puede fallar por fatiga es, por ejemplo, una antena en el medio del campo de telefonía celular, que si se cae puede aplastar una vaca, no hay riesgos de vidas humanas importantes, y bueno, el coeficiente de seguridad será lo normal, 1,20, 1,25, 1,15. Ahora, si se trata de una torre de alta tensión que se caiga y deje sin luz a la ciudad de Rosario, el coeficiente de seguridad no puede ser ese valor, tendrá que ser algo mayor, probablemente 1,4, 1,5. Y si se trata de la montaña rusa de Harry Potter en Universal, donde van 30 personas sentadas en un carrito que pasa todo el día dando vuelta durante los 365 días del año. Y si un día se rompe una rueda o un eje y sale el carrito despedido por fatiga, porque hay mucha repetición de los esfuerzos, y se matan 50 personas, es muy grave. En ese caso, el coeficiente de seguridad es tremendamente grande, del orden de 4 o hasta 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me toca asegurar que sea muy improbable la rotura por fatiga. Si ustedes hacen un poco de memoria, acá hubo un hecho muy desgraciado hace algunos años atrás, en el Parque Independencia, había un conjunto de juegos llamado, si no recuerdo mal, International Park, donde 2 chicas perdieron la vida en la rueda gigante porque se cortó el anclaje de la góndola donde estaban sentadas, del barquito donde estaban sentados en la rueda gigante respecto a la rueda, y se vinieron abajo y lamentablemente fallecieron. Bueno, ¿es atribuible a un problema de fatiga? Probablemente. ¿Es atribuible a un problema de falta de mantenimiento? Probablemente. Ahí tal vez hubiera que haber aplicado un criterio de vida de fatiga que al cabo de, no sé, invento, porque no soy un especialista en el tema, de 5 años de uso, hay que cambiar todos esos pernos de anclaje. Aunque parezcan enteros, eventualmente se los hará revisar, hay técnicas para detectar pequeñas fallas, fisuras, y si están sanos se reutilizarán. Pero este es un criterio de vida de fatiga que probablemente podría haberse aplicado. Tal vez, no sé, a pesar de haberse hecho, está la probabilidad de que aun cuando se haya hecho esto razonablemente, hay una probabilidad baja, pero la existe, de que ocurra esta falla, y lamentablemente está asociada a la pérdida de vidas humanas. Esas estructuras donde hay velocidades, riesgo de vidas humanas, etcétera, se calculan con seguridades muy grandes, porque funcionan prácticamente durante todo el día, durante todo el año y durante varios años, cargados al máximo. Los carritos de una montaña rusa van llenos permanentemente, y entonces hay que limitar la probabilidad de que esto se rompa. Finalmente, hay varios factores que influyen en la resistencia a la fatiga. Una, el grado, el tipo de material, cómo se Profe, fabricó. Sí, dale. Disculpe. No,
Una pregunta sobre el diagrama anterior, que no ¿Sí? me había quedado claro cómo determinaba el coeficiente A del coeficiente de seguridad. Midiendo ¿Cómo lo con una sacaba? regla. Yo te Bien. dije que esta es una construcción gráfica, mido con una regla, en mi caso será, no sé, 4 centímetros y esto será 0,7 centímetros, hago la cuenta de 4 centímetros más 0,7 dividido 4 centímetros y lo que me dé será el coeficiente de seguridad. Es una construcción gráfica. ¿Se entiende ahora? Sí, gracias. Bueno, entonces hay distintos factores que influyen en la resistencia a la fatiga. Uno, el tipo de material, lógicamente, cómo fue fabricado, en dónde está trabajando. Hay atmósferas de trabajo más o menos influyentes, qué sé yo, como ya les dije, si está a bajas temperaturas, si está en condiciones de una atmósfera donde haya probabilidades de ataque por corrosión de la misma elemento, etcétera. Hay factores de carga. Si fuera un esfuerzo de tracción que aparece en forma axial o por flexión o por torsión o combinación, ese sigma menos 1 varía como un porcentaje de la tensión de rotura. En flexión es del orden de la mitad de la tensión de rotura, pero si es un esfuerzo axial, baja un poquito, es un 45% en términos generales de la tensión de rotura, pero en torsión baja todavía mucho más, al prácticamente el 30% de la tensión de rotura. Cuando hay temas de fatiga, es decir, tensiones repetidas, hay que evitar la concentración de tensiones, la presencia de entalladuras, de agujeros, de grietas en el material. Una grieta es un lugar donde se concentran las tensiones y a partir de ahí puede iniciarse el fenómeno de fatiga. El tamaño y la forma también influyen. La temperatura de operación, recuerden ustedes que las bajas temperaturas aumentan la fragilidad del material. Si se produce una fisura en un material más frágil, esa fisura va a tener más posibilidades de crecer rápidamente. Por el contrario, a altas temperaturas, acuérdense, la tensión puede aproximarse a la defluencia. ¿Por qué? Porque el material está más blando. Hay que acordarse también que es influyente la superficie exterior. La fatiga siempre arranca del exterior de la pieza, del elemento, del material, hacia adentro. Empieza desde la superficie hacia adentro. Por lo cual, esta superficie tiene que estar bien pulida, tiene que tener un acabado superficial muy cuidado, evitando que haya golpes, que haya picaduras, que haya lugares donde pueda iniciarse esa fisura. Bueno, con esto llegamos al final de esta clase. Vamos a pasarnos acá. Vamos a pasarnos aquí. Escucho comentarios, preguntas. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Sí, profe. Justamente ahora que lo mencionó a la tragedia del International Park, le iba a preguntar si eso podía ser un caso de fatiga, porque justamente fue la primera vez en mi vida que escuché fatiga en ese contexto. Vos lo habías escuchado como un fenómeno de fatiga, por lo menos periodísticamente, por lo menos en los diarios, digamos. Habías escuchado que se está... Sí, bueno, sí. es probable que lo haya sido, es probable que lo haya sido. Ese perno está sometido a esfuerzos de tracción en cada vuelta, eso está en movimiento, en cada vuelta hay un esfuerzo de tracción que es variable y es probable que
no lo conozco exactamente el caso, que no haya habido el mantenimiento necesario. Puede haber sido una fatalidad, pudo haber estado todo bien, pero hay siempre una mínima probabilidad de que ocurra, y si ocurre es una tragedia, digamos. Pero es probable que pueda ser un fenómeno de fatiga. En general, en los juegos mecánicos, insisto, las montañas rusas y demás, es un tema muy, muy, muy considerado. ¿Por qué? Porque hay fenómenos de variaciones de tensiones muy rápidas, mucha cantidad de veces, porque si has tenido la oportunidad de viajar a alguno de estos parques de diversiones, funcionan desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar, cada 2 minutos suben 30, 40 personas, funciona, bajan, suben otras 40 y así sucesivamente. Entonces, el esfuerzo a lo que están sometidos es grande y mucha repetición de veces, con lo cual la posibilidad de que ocurra fatiga también. Si has tenido oportunidad de viajar en un avión del lado de la ventanilla, habrás visto que las alas de los aviones están permanentemente oscilando, son muy elásticas, están oscilando permanentemente, y el tema de la fatiga en ese tipo de estructura, que no están soportadas nada más que por el aire y por estar en movimiento, es una cuestión muy severa. Pero hay muchos temas de fatiga en máquinas, en elementos estructurales, etcétera, que se estudian desde este punto de vista. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, algún comentario? Bueno. No, por mi parte no. Chicos, nos vemos el viernes. Los invito entonces a que si te hagan todo el esfuerzo de poder estar, así ven el ensayo de tracción y charlamos un poco cara a cara y nos vemos un poco quiénes somos los que están de un lado y otro de la pantalla. Dejamos acá nomás.